Muy bien, bienvenidos todos. Es un placer tenerlos aquí en este espacio de aprendizaje y crecimiento profesional. Hoy nos reunimos para explorar algunos de los proyectos icónicos desarrollados con RFM, una herramienta clave en el diseño y análisis estructural. Este evento es una gran oportunidad para conocer cómo la tecnología de Global Software está transformando la ingeniería estructural a nivel mundial. Y nos acompaña, por supuesto, un invitado especial, Juan Beja, representante de Global Latinoamérica, quien compartirá su experiencia y conocimiento sobre la aplicación de RFM en proyectos de gran impacto alrededor de todo el mundo. Agradecemos su presencia y los invitamos a participar activamente con sus preguntas, comentarios. Pueden participar de diversas formas y esperamos que disfruten este webinar y aprovechen al máximo la experiencia. También se les brindará pues alguna información adicional de todo lo que hace el software y ustedes podrán comparar con los softwares que quizás han utilizado o evaluar eh, de alguna manera las bondades entre unos y otros. Así que eh, con, con mucha alegría pues doy pase a Juan Béjar. Muy buenas noches, estimado Juan. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por invitarnos a participar con Pyramid Academy de una presentación, de un webinar. Esperamos que sea de utilidad. Por supuesto que conozcan herramientas modernas de cálculo, siempre es útil. A mí me gusta decir que todas las herramientas de cálculo son valiosas. Consideramos en nuestra empresa que, bueno, todas las herramientas de cálculo no son más que calculadoras gigantes que nos van a resolver la parte matemática de una forma más rápida para que podamos ofrecer a nuestros clientes mayor cantidad o mayor abanico de opciones en una estructura. Hoy en día que las estructuras cada vez son más livianas, más esbeltas, y por supuesto que tenemos que contemplar estar del lado de la seguridad, utilizando normativas, utilizando los códigos, utilizando el análisis estático, el análisis dinámico, por supuesto, y teniendo la conciencia siempre de que el criterio ingenieril es el que hay que evaluar o es el que tiene que evaluar la estructura que presentamos en esto que yo llamo una calculadora gigante, ¿no? Ya sea RFM, como vamos a ver en esta presentación, o cualquiera de los otros software. Por supuesto, me gusta nombrarlos a todos, son todos excelentes herramientas. Nosotros tenemos una propuesta, bueno, SAP 2000, ETABS, son herramientas muy utilizadas, herramientas modernas también, que cada una tienen sus objetivos, ¿no? Tienen sus, eh, algunas tienen algunas cosas mejor, otras que son un poquito peor, pero bueno, en definitiva, todos los software de cálculo nos brindan la posibilidad, como digo, de brindarle más opciones a un cliente que nos pide un cálculo estructural y también brinda la posibilidad de aprender a utilizar herramientas. Bueno, al aprender a utilizar herramientas, por supuesto, van a poder tener mayor cantidad de proyectos y van a poder hacer frente, ¿no?, a mayor cantidad de proyectos en la ingeniería, ya sea en ingeniería civil, en ingeniería mecánica. Hoy vamos a ver un software que se llama RFM 6. Algunas de las cosas que vamos a ver hoy van a ser también de RFM 5. Yo les cuento un poquito de historia de nuestra empresa, de la empresa Global Software de Alemania. Vamos a pasar una diapositiva. La empresa Global Software se fundó en el año 1987 en la República Checa. El ingeniero checo Georg Drubal es el CEO actual de la compañía. Lleva a la compañía su nombre desde siempre, y desde el año 1987 hasta la fecha, por supuesto, han salido muchas versiones del software. Nosotros empezamos con la distribución del software en América Latina hace ya 10 años, y nos tocó la parte de RFM 5 y la parte de RFM 6, es decir, los software RFM hacia atrás no nos tocaron de cerca, pero bueno, desde hace mucho tiempo, más de 30 años, se viene utilizando esta herramienta en el mundo. Alrededor del mundo, muchas empresas, muchos profesionales independientes trabajan con las herramientas de Drupal Software. Yo
para la presentación de hoy. Realmente no soy muy partidario, de hecho me cuesta un poco trabajar con PowerPoint, me cuesta un poco trabajar con diapositivas. Soy más de la parte práctica, ¿eh? Yo soy más de la parte práctica bueno, entablar un diálogo con el software propiamente dicho, entre ustedes y nosotros, ¿no? Entre ustedes y nuestra empresa. Por eso la presentación de hoy la voy a hacer un tanto distinta a lo que seguramente por ahí esperaban ver en esta presentación. Yo les voy a mostrar proyectos icónicos, les voy a mostrar algunos, hay muchos realmente proyectos que pueden decir, bueno, son hitos en la ingeniería porque la estructura que se calcula es muy grande o la estructura que se calcula es muy compleja. Muchas veces no pasa por la magnitud de la estructura, sino por la complejidad de cálculo que las estructuras requieren. Y bueno, entonces mi idea es mostrarle algunos proyectos en una forma muy rápida y mostrarles la herramienta, ¿no? Mostrarles los proyectos en la herramienta, mostrarles qué pueden hacer con esta herramienta. Creo que va a ser de mucha utilidad y por supuesto estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. No hay ningún problema si ustedes quieren hacer consultas, preguntarme, tienen libertad de hacerlo. A mí me gusta que interactúen, de hecho, para poder trabajar más cómodo con ustedes, ¿no? Me siento un poquito más en confianza. De hecho, me gustaría que me indiquen en el chat, si quieren. Yo estoy leyendo, en mi segunda pantalla estoy leyendo los chats. Si quieren ahí en el chat me pueden indicar si me están escuchando bien, si se está viendo bien mi pantalla, ¿no? Para que, bueno, si tengo que ajustar algo lo hacemos ahora y después, bueno, seguiremos en camino. Desde mi plataforma, que es Cisco Webex, Efren Gutiérrez Carrillo me dice que sí se escucha y se ve bien. Así que bueno, ahí en Zoom quienes quieran participar y quienes quieran comentarme si se está escuchando bien, si tengo bien compartida mi pantalla, todo perfecto, me dice Juan Albite Yacle, perfecto, bien, excelente. Entonces, vamos a empezar con la presentación propiamente dicha. Yo voy a cerrar este PowerPoint, es un PowerPoint realmente muy extenso que habla de RFEM y de RSTAP. RFEM y RSTAP son dos programas, acá lo tengo en una diapositiva. RFEM y RSTAP como presentación me viene bien. Son dos programas de la misma empresa, de Google Software, por supuesto. RFEM es el programa que modela y analiza por elementos finitos, y RSTAP es un software que trabaja a través de métodos matriciales solamente con barras. En cambio, en RFEM nosotros podemos generar modelos con barras, superficies y sólidos. Vale decir, y permítanme la comparación, RFEM es el hermano mayor de RSTAP y hay muchos proyectos que se hicieron con RSTAP, pero que por supuesto se pueden hacer sin ningún problema con RFEM. Se usa de la misma manera, las interfaces incluso son iguales y los métodos de cálculo que tienen cada una de estas herramientas son iguales aplicados de distinta manera, por supuesto, en un caso matricial, en otro caso a través de elementos finitos, ¿no? Pero vamos a hablar de análisis de segundo, de tercero, de cuarto orden, vamos a hablar de teorías que están incorporadas en el software RFEM, en este caso, por ejemplo, la teoría de Bletzinger para lo que es las tensomembranas, o por ejemplo, la teoría del ingeniero Paulo Lorenzo de Portugal, que es una que nos permite trabajar con mampostería no lineal, considerando el modelo de macro y de micro modelado en las estructuras. La mampostería muy extendida en todo el mundo y, bueno, por supuesto, de gran uso, incluso en estructuras que son exclusivamente de mampostería. Hay un ingeniero en Uruguay, no se me viene en este momento el nombre a la mente, pero hay un ingeniero en Uruguay famoso por las estructuras de mampostería que ha realizado. Tengo una pregunta, Medina Bonifacio, ¿también puede hacer análisis dinámico? Sí, por supuesto, también puede hacer análisis dinámico y con consideraciones muy especiales. Hasta se puede parametrizar y se pueden generar métodos de análisis dinámico que lo vamos a ver. No en esta presentación, sino en presentaciones posteriores. Vamos a hacer una presentación de introducción al análisis dinámico y después vamos a hacer una presentación con lo que es la aplicación normativa de análisis dinámico para que ustedes vean la parametrización normativa de una norma cualquiera. Vamos a utilizar, por supuesto, la norma de Perú, pero pueden hacer el mismo método en cualquier normativa que ustedes deseen hacer. Entonces, vamos a sacar el PowerPoint, voy a pasar directamente a lo que es un sitio web, que es el sitio web
de Alemania, ¿no? El sitio web de Alemania, por supuesto, tiene toda la información, más allá de tener toda la información, tiene absolutamente todos los proyectos que los usuarios envían. Nosotros tenemos por normativa, tanto en el sitio web de Alemania como en el sitio web nuestro, que los usuarios que quieran presentar sus proyectos, este es el nuestro, este es el drupal.com.ar, acá hay proyectos de usuarios, vamos a ver algunos de ellos, pero bueno, en definitiva, la normativa nuestra dice de empresa, ¿no? Normativa de empresa local, dice que cualquier usuario puede presentar sus proyectos con sus datos para que alguien lo contacte sin ningún problema. Es otro medio de difundir, otra forma de difundir lo que son los proyectos generados por los usuarios. A mí me gusta mucho la presentación que tiene Drupal Software en su página web de los proyectos que se han realizado con RFM. Yo elegí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 proyectos, porque si no vamos a estar hablando toda la tarde de los proyectos realizados y bueno, no vamos a ir a la parte práctica, que es la parte que por lo menos a mí me gusta y que sé que ustedes van a disfrutar mucho más que ver fotitos en un sitio web, que después, por supuesto, pueden verlas sin ningún problema. Ustedes pueden ingresar al sitio web y pueden plantear o pueden ver cualquier proyecto alrededor del mundo. Yo he abierto algunos de ellos. Este proyecto primero que estamos viendo acá es un proyecto de restauración de una iglesia que se encuentra en Tucumán, en una de las provincias argentinas. Este proyecto de restauración lo hizo un ingeniero con RFM6, un ingeniero de la Universidad Nacional de Tucumán, que aparte tiene su estudio y que, bueno, por supuesto, él nos ha cedido la posibilidad de colocarlo en el sitio web. La particularidad de si bien no es un proyecto icónico, pero sí es un proyecto interesante para entenderlo, porque la particularidad de este proyecto es que se ha generado completamente con sólidos, ¿no? Todos los elementos que se han incorporado en el modelo son elementos sólidos y se ha construido con RFM. Este es el modelo de RFM, vamos a abrirlo un poquito más. Este es el modelo de RFM que ha construido el ingeniero y fíjense que, como digo, la particularidad es que está todo trabajado con sólidos. La iglesia ha sido modelada como sólido, como elemento sólido. Fíjense la arquitectura de esta iglesia, ¿no? La arquitectura realizada por el ingeniero para poder hacer la restauración, ¿no? La restauración de este edificio histórico que se encuentra en la ciudad de Tucumán. Realmente, cuando uno piensa en elementos finitos y piensa en realizar el trabajo a través de sólidos, como dice Efren por acá en el chat de Webex, chat que ustedes quizás no estén viendo en Zoom, como dice él por ahí, es una hazaña construir hoy en día con un software de elementos finitos que sirve para el modelado y el análisis estructural, construir una estructura como esta para poder analizarla y para poder restaurarla completamente. Fíjense que esto me abre paso para algo que es muy interesante. Si bien no tiene nada que ver con la ingeniería estructural, RFM, al permitir el modelado con sólidos, permite trabajar muy cómodamente al ingeniero en muchos aspectos, porque también puede trabajar en análisis para ingeniería mecánica, puede trabajar en análisis para otras ramas de la ingeniería, ya que los elementos sólidos que nos van a permitir hacer un análisis de tensiones muy importante, bueno, nos va a dar mucha ventaja, mucha facilidad de uso y realmente construir esto, si bien es una tarea muy grande, digamos, muy impresionante, con sólidos, como digo, en RFM se puede hacer muy fácil la construcción de elementos sólidos. En RFM simplemente extruimos sólidos como si estuviéramos trabajando. Quizás ustedes conocen el programa, por ejemplo, el CATIA, CATIA, que es un software que se utiliza más que nada para lo que es el análisis de piezas mecánicas. Bueno, ese software también trabaja con sólidos prácticamente y esta estructura está construida de esa manera, ¿no? Con sólidos extruidos, con sólidos con operaciones booleanas entre los sólidos.
para poder definir una estructura a tamaño real y poder colocar las cargas en esa estructura, y poder hacer el análisis y poder hacer la restauración de la estructura completamente. Es sumamente interesante y por supuesto los invito a que lo vean en el sitio web de Alemania, ¿no? Acá fíjense que está la cantidad de nudos, la cantidad de líneas, la cantidad de superficie, la cantidad de sólidos. Se generaron 308 sólidos. El peso completo de esta estructura es de 9.410 toneladas. Bueno, acá solamente tiene 2 casos de carga, ¿no? Es una estructura que se ha analizado con esos 2 casos de carga, y acá están las dimensiones en pies, ¿no? Estas son las dimensiones en pies de esa estructura. Y ahí están las dimensiones, perdón, en imperiales y en métricas. Acá tienen las dimensiones en métricas. Por supuesto, ahí tienen la ubicación. San Miguel de Tucumán es el lugar, y los detalles de este proyecto, que es el Templo de San Francisco, a fin de evaluar las tensiones de contacto suelo-cimentación para poder considerar las restauraciones que necesitan, ¿no? Bueno, me dice por ahí Respicio Enrique si trabaja RFEM con normativas peruanas. Sí, trabaja con normativas peruanas, trabaja no con todas las normativas, paulatinamente se van agregando normativas permanentemente, se está actualizando el software y trabaja con normativas peruanas, ya tiene varias de ellas, y bueno, ya van a ver ustedes que por ahí en RFEM tiene una particularidad, que si por ahí no está la normativa, nosotros podemos utilizar métodos o procedimientos que nos van a permitir calcular con una normativa en específico. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para dentro de 2 sesiones, si no me equivoco, van a hacer un trabajo con análisis dinámico con la normativa de Perú. Vamos a pasar rápidamente a otro proyecto. Esto también se encuentra en Argentina, está en Buenos Aires. En este proyecto se realizó esta carpa, esta tensoestructura que tenemos acá a la derecha. En este caso intervinieron dos software de la empresa Drupal. El primer software fue RFEM, el segundo software es Erwin, que es un software que permite el cálculo, mejor dicho, permite incorporar por mecánica de fluidos lo que es la acción de viento en la estructura, ¿no? Entonces se calculó con cargas, yo le llamo reales, permítanme hacer este impasse y decir cargas reales. ¿Por qué digo que son cargas reales? Porque son las cargas aplicadas de viento directamente con el túnel de viento, ¿no es cierto? Acá nosotros hemos evaluado esta estructura, mejor dicho, el ingeniero ha evaluado esta estructura y la ha evaluado no solamente en el análisis estático y dinámico, sino también en el análisis de túnel de viento, y es una estructura también sumamente interesante de ver. De hecho, si ustedes van a Google Earth y van al estadio de River en Buenos Aires, van a ver la estructura ya en la foto, así que, bueno, ahí tienen la foto, por supuesto, ahí tienen la foto de la estructura, que el montaje y realmente todo lo que implicó esta estructura. La parte de soporte técnico que se hizo también es interesante saber, porque cuando nosotros ofrecemos un software, no solamente ofrecemos el software para que el ingeniero se las arregle, sino que nosotros brindamos el soporte técnico gratuitamente a todos los ingenieros que necesitan consultar con nosotros, y lo hacemos en vivo, en salas como estamos viendo en este momento. En vivo hacemos el soporte técnico para la estructura que necesiten realizar. Así que eso también es algo interesante de conocer, de saber cómo es que trabajamos en nuestra empresa, ¿no? Ahí está la estructura montada, es el ingreso a la cancha de River. La cancha de River es una de las más importantes de Argentina, el estadio monumental. Muchas veces, muchos de ustedes seguro lo han escuchado nombrar, sede del Mundial 78, ¿no? Bueno, en definitiva, vamos a ver un poquito más grande esta estructura que tiene, como decía por ahí, más de 60 metros de largo. Y bueno, como ustedes ven, una cosa muy interesante que se hizo acá en esta estructura fue el tema de conexiones, porque las conexiones no son estándares, no son conexiones estándares las que vinculaban estas barras que tenemos por ahí. Es una estructura muy particular y se generaron conexiones especiales en RFEM, paramétricas, conexiones que por ahí no, digamos, no las encontramos en un software de conexiones directamente, pero bueno, esas conexiones paramétricas se pueden dibujar con barras, superficies y sólidos, perdón, para poder trabajar de manera adecuada con una estructura como la que están viendo ahora en pantalla, ¿no? Yo voy a ir cerrando
ventanitas que ya vamos viendo, vamos a ir cerrando estas por acá también, esta también, así no me equivoco. Esto es otro proyecto sumamente interesante, más que nada de barras. A ver, tengo una consulta por acá de Efren. Dice, o sea que están validados los valores con prueba real de túnel de viento. Es un dato muy valioso porque en México siempre ponen en duda el software que simula la acción de viento que afirman que no se ha validado en laboratorio de túnel de viento real. Bueno, Efren, en realidad cuando nosotros hablamos de túnel de viento por mecánica computacional, estamos hablando de una maqueta escala 1:1 que no se puede hacer en la realidad y estamos hablando de acciones de viento que se aplican con las teorías adecuadas y con los métodos adecuados y los resultados son, yo diría que pueden tener una variación del orden del 0,5-0,7% con el túnel de viento real cuando las estructuras son pequeñas. Cuando las estructuras son grandes, hay un problema adicional. Cuando nosotros ponemos una estructura en el túnel de viento real, ¿cuál es el problema adicional? Que no podemos hacer el edificio Burj Al Arab, por ejemplo, a escala real para ponerlo en el túnel de viento. Entonces, esas maquetas tienen dificultades, esas maquetas no son lo más precisas posibles, y en el caso de la mecánica computacional, estamos trabajando con algo mucho más preciso. De hecho, yo puedo colocar rugosidad de terreno, puedo colocar las distintas teorías en el túnel de viento, mecánica de partículas. En definitiva, puedo hacer una valoración exacta de lo que está pasando con el viento en la estructura. De hecho, hasta puedo considerar permeabilidad y de hecho puedo considerar mucha más cantidad de puntos de sondeo que una estructura que está hecha con una maqueta y que tiene X cantidad de puntos de sondeo y que no se puede hacer mucho más densa, ¿no? Porque, bueno, sería prácticamente imposible. Más allá del tiempo, ¿verdad? El tiempo que demora hacer las maquetas, que demora hacer la ciudad, que demora hacer los hitos que van a desviar el viento. En RWind nosotros lo podemos hacer precisamente, de hecho hasta podemos traer una ciudad de Google Earth y colocarla en el túnel de viento y colocar nuestra estructura dentro de la ciudad para que el viento fluya de la manera que fluye en la ciudad. Hoy en día esas valoraciones de que no ha sido validado en laboratorio con túnel de viento real han pasado al pasado, valga la redundancia, y hoy valoramos, por ejemplo, la mecánica de fluidos o valoramos la aerodinámica de aviones y, por ejemplo, de Fórmula 1, por ejemplo, de autos, la valoramos con túnel de viento digital, ya no se valora tanto con túnel de viento real, ¿no? Eso, digamos, siguen existiendo, van a seguir siendo buenos siempre, pero la mecánica computacional hoy en día nos permite trabajar de una manera cómoda, precisa y segura con los software que tenemos. Si no, no trabajaríamos tampoco con un software de cálculo estructural porque estaríamos en la misma situación, ¿no? Eso es algo que también se tiene que tener en cuenta. Bueno, Metalúrgica Vera, uno de nuestros clientes de Paraguay, generó esta cubierta. Fíjense que esta es una de las tantas cubiertas generadas por Metalúrgica Vera con el software RFEM. En este caso, por más que es una estructura de barra, es una estructura generada con RFEM. Ellos no tienen RSTAT. Y fíjense qué interesante estructura, estereoestructura, la llamamos acá en Argentina, estereoestructura o estructura 3D que se ha generado con la herramienta RFEM, ¿no? Es un velódromo, ahí tienen la imagen de RFEM, esta es la imagen de RFEM con las consideraciones, por supuesto, del modelo, que en definitiva ellos han tenido con las distintas barras, etcétera, etcétera, que componen la estructura de este velódromo. Vamos a pasar a la siguiente. En este caso, nos pasamos del otro lado del charco, como le decimos nosotros, nos vamos hacia Emiratos Árabes. Este pabellón que está en Emiratos Árabes también está construido con RFEM. Fíjense que estos son superficies. En este caso, como están viendo por ahí, es una estructura de madera. RFEM permite el trabajo en distintos materiales. No solamente permite trabajar en los materiales más clásicos, ¿no? Como por ejemplo el material acero, el material concreto, sino que RFEM permite el trabajo también en materiales como este, y ya vamos a ver que algunos muchos más particulares que este. Esto es madera, puntualmente, madera multilaminada de CLT, con una geometría más que interesante, diría yo, y que
por ahí uno está acostumbrado a modelar en un software que me permita hacer este modelo y trabajar el modelo importándolo al software que lo va a calcular. En RFM estamos al revés de eso. Nosotros modelamos absolutamente todo, por más complejo que sea, lo modelamos absolutamente todo en RFM y lo calculamos en RFM. Es decir, desde el modelo, pasando por el cálculo estático, el análisis dinámico y el cálculo puntualmente del material, ya sea acero, madera, concreto, tensoestructura, vidrio, porque también podemos calcular vidrio multilaminado, podemos calcular vidrio con capa de gas, es decir, vidrio insulado, vidrios térmicos, podemos trabajar con vidrios templados, templados frotados. Tenemos una amplia variedad de posibilidades de trabajo con RFM y no solamente con los materiales más clásicos, ¿no? Ahí tenemos entonces una estructura de Emiratos Árabes que, bueno, por supuesto, ha sido calculada con RFM y en madera. Vamos a cerrar por acá, y llegamos a una estructura que es una tensoestructura. Esta tensoestructura es del estadio La Montura, un estadio que se encuentra en Chile, es de uno de nuestros ingenieros colaboradores, el ingeniero Ernesto Hernández, FHS Ingeniería, que, bueno, el Estadio de Fútbol de San Bernardo. Esta es la cubierta de una de las graderías, una de las tribunas, digamos, del estadio La Montura, que si ustedes lo googlean por ahí en internet van a ver las fotos, son muy interesantes. Pero bueno, esta tensoestructura es una de las primeras que podemos hablar, igual que la de River, la primera que vimos, la del estadio de River, es una de las que estamos hablando que se trabaja con la teoría de Bletzinger, de los incrementos, para poder obtener la forma antes de hacer el cálculo. En este caso estamos hablando de RFM5. Acá tengo la herramienta y tengo, como tenemos la posibilidad, ya que el ingeniero es colaborador nuestro, bueno, tenemos la posibilidad de tener el proyecto, acá lo tenemos directamente en RFM, ¿no? Y tenemos que prácticamente cuando nosotros modelamos una estructura como una tensoestructura, fíjense que las membranas las colocamos de manera recta, no colocamos estos arcos porque ya está calculado el proyecto, pero las membranas, absolutamente todos los polígonos los colocamos de manera recta. Brindamos a los cables, a los tensores, brindamos la tensión que tiene que tener. Perdón, acá activé una cercha sin darme cuenta, yo quería activar esto. Brindamos a los cables la tensión que deben tener y en función de la tensión vamos a encontrar la forma. Y después de encontrar la forma vamos a poder hacer el análisis estructural de esta tensomembrana que ustedes están viendo acá en RFM5. Esto es un proyecto de los antiguos, de RFM5, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, está el cálculo de la tensoestructura, ¿no? Ahí tenemos la forma. En realidad no está, en este caso, el cálculo, sino la forma original que va a tener la tensoestructura antes de que le coloquemos cargas. Después, cuando nosotros colocamos cargas, por ejemplo, una carga de viento, viento 2, ahí tenemos que la tensoestructura se infla, vamos a decir así, y la forma que va a tomar es esa, pero lo que nos interesa en este caso es el estado tensional que vamos a tener más allá de las deformaciones que nos está brindando en este caso el programa. Nosotros acá podemos ver todo lo que son las deformaciones y por supuesto el análisis de tensiones de la tensomembrana, por ejemplo las tensiones básicas sigma, ¿no? En cada uno de los paños, ahí estamos viendo el análisis tensional que tiene esta tensomembrana y por supuesto en función de eso deberemos decidir si el material es adecuado, si el material necesita algún tipo de tratamiento especial, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando también por acá, vamos a salir de RFM, voy rapidito porque realmente no tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Otra estructura sumamente interesante de ver es esta que tenemos acá. Hay un video en internet de esta estructura que está en la página de El Calculista, que es RCH, perdón, que es la empresa que ha calculado, que son clientes nuestros, la empresa que ha calculado esta tensoestructura. Es una tensoestructura, como ustedes están viendo acá, que está inflada, ¿no? Fíjense, vamos a ampliar, en este caso, el proyecto que tenemos acá, lo vamos a ampliar, visor 3D. Fíjense que la estructura es una red. Perdón, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono?
Perdón, ¿eh? Bueno, decía, es una tensoestructura, son láminas en la parte superior y en la parte inferior, y cada una de esas líneas que ustedes ven ahí es una malla con cables. Esta estructura está inflada, es decir, tenemos aire dentro de esta estructura que la mantiene en esa posición de manera permanente. Es un parque temático, es una cubierta para un parque temático que, como les digo, es interesante verla en el proyecto, en la página web, cómo se montó, cómo se hizo. 10 días demoró el montaje solamente de esta estructura y se calculó la parte de la tensoestructura, como ustedes están viendo acá, igual que veíamos en la del ingeniero Ernesto Hernández, y se calculó también la parte de acero, el soporte de acero que tiene esta estructura, yo diría magnífica, ¿no? De membranas que estamos viendo ahora en pantalla. Vamos a cerrar por acá, cerramos en este lugar. Otra estructura de barras es de Abu Dhabi en este caso. Fíjense, en este caso la cantidad de barras que tienen, 10.976 barras. Y bueno, como ustedes ven, este entramado muy especial, muy particular, de características arquitectónicas especiales que se encuentra en Abu Dhabi, bueno, realmente se requiere una gran potencia de análisis y se requiere también la posibilidad de un análisis no lineal, en este caso, un análisis con efecto P-delta para determinar la estabilidad de esta estructura que, bueno, muy particular, ¿no? Yo creo que deja con los ojos muy abiertos a cualquiera que vea una estructura de este tipo, ¿no? Aparte, las dimensiones, ¿no? Las dimensiones métricas, por ejemplo, tiene 178 por 178, es decir, un círculo de 178 metros y 25 metros de altura. No es una estructura pequeña, ¿no? Son bastantes metros cubiertos por esta estructura que estamos viendo por acá. Vamos con otra. El templo Bahá'ís, no sé si se pronuncia de esa forma. Este es un templo de de una religión que está en Chile, en este caso. Es un templo que, bueno, también tiene una cantidad de barras muy interesantes, 17.300 barras, tiene 33 metros por 33 metros. Ese templo lo tengo acá abierto para que ustedes lo vean en RFM. Acá tiene una cimentación generada con concreto y a partir de ahí fíjense lo que es el entramado de barras. Arquitectónicamente realmente la verdad es una obra titánica realmente colocar todas estas barras que en definitiva son gajos y que si ustedes lo ven de esta manera, fíjense que son gajos que se juntan en el medio, ¿no? Es una especie de tulipa, voy a decir, que, bueno, en definitiva, es una obra muy interesante que también la pueden googlear y la pueden encontrar en Chile, ¿no? Esto se encuentra en Chile. Otra de las obras icónicas, esta sí es una obra icónica, no solamente por la magnitud, sino también por la arquitectura que tiene, ¿eh? Vamos a salir de acá y vamos a ir de vuelta al sitio web que tenemos por acá, cerramos el templo Bahá'ís, y yo quería quedarme, pero bueno, al final vamos a seguir con otra estructura más. Quería quedarme con esta estructura 2 o 3 minutitos. Esta estructura es la estructura más grande del mundo de barras. Se encuentra en Emiratos Árabes. Es un parque temático de Ferrari, ¿no? Ferrari, la marca que ustedes están viendo por acá. Es un parque temático que tiene un sinfín de juegos, de juegos mecánicos que están calculados, incluso todos esos juegos mecánicos. Fíjense que tienen 22.828 barras, 224 por 298 metros. Eso es lo que es la estructura que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Y tiene, bueno, un núcleo interno, una estructura principal y 3 tenazas exteriores que mantienen esta mole, esta cubierta gigante de Ferrari en lo que es el parque temático de Ferrari World, ¿no? Es muy, muy interesante también para revisar, para ver cómo ha sido construida, y bueno, por supuesto les dejo por ahí la inquietud para que lo puedan ver. Y por último, me quedo con una estructura que está muy cerquita nuestro, que es la estructura que se encuentra en el Paso de los Libertadores. El Paso de los Libertadores es la frontera entre Chile y Argentina, esta es la aduana chilena, y esta es la cubierta de madera laminada más grande de América Latina. Esta cubierta de madera, que es, como digo, la más grande de América Latina, se encuentra en plena cordillera de los Andes, con todo lo que eso implica.
cargas de nieve de 3.000 kilos por metro cuadrado, cargas de viento muy importantes, cargas sísmicas muy importantes, zona sísmica, y está construido en varias etapas. Acá el ingeniero Ernesto Hernández detalla un poco lo que es la construcción de esta estructura, de esta mega estructura. Tiene 19.000 metros cuadrados la estructura y realmente presenta un hito muy interesante para la ingeniería estructural en América Latina. Cada una de esas barras se han generado en fábricas, se han llevado, trasladado prácticamente armadas entre lo que es conexión y conexión a lo que es el lugar de emplazamiento y se han montado manualmente. Cada una de esas se han izado con las grúas y se han montado manualmente, es decir, había un operario trabajando en la guía de esas vigas que tienen 90 metros de luz y que tienen secciones transversales que van desde 90 centímetros hasta 1,40 m de sección transversal, ¿no? Esa estructura la tengo abierta por acá. Perdón, esta no es. Hoy no me digan que la cerré. Perdón, la cerré. No me di cuenta, la cerré. Bueno, para no perder tiempo, porque nos quedan poquitos minutos, quería comentar también que en RFM nosotros podemos hacer un trabajo como este. Este trabajo está completamente realizado en RFM y tiene una particularidad muy interesante. Seguramente que ustedes en algún momento pueden haber escuchado este material, ¿no? Este material que no es ni madera, ni es acero, ni es concreto, ni es vidrio, se llama guadua angustifolia. ¿Ustedes saben lo que es la guadua angustifolia? Bueno, prácticamente o puntualmente, para los que los conocemos con otro nombre, es la caña de bambú, ¿no? Esta estructura está realmente generada completamente con caña de bambú. Por supuesto, no la cubierta, pero toda esta estructura está generada con caña de bambú y calculada en un software de cálculo estructural. Es decir, a este material nosotros le podemos poner las propiedades del material, acá le damos las propiedades del material, lo que es el módulo de elasticidad, cortante, Poisson, peso específico, la dilatancia térmica y el coeficiente de seguridad para el cálculo, y calculamos, modelamos y analizamos y calculamos una estructura de caña de bambú. Así que bueno, otra cosa muy interesante que lo hace la ingeniera María Correa Giraldo de México y que tiene en su proyecto Bambú Terra, que hace todo estructuras de cañas de bambú. Es muy interesante también Bambú Terra para verlo por ahí en internet. Bien, salimos de acá, salimos de RFM 5. Perdón, sí lo tengo abierto el proyecto del ingeniero Hernández del Paso de los Libertadores. Lo que pasa que lo tenía abierto en RFM 6. Ya pasamos a RFM 6, este es el proyecto de ingeniería más grande de América Latina en cuanto a lo que es madera. Estas son las cubiertas de madera generadas. Acá tenemos secciones transversales, como les decía, fíjense, esta sección transversal tiene 1,40 m de longitud, de altura, tiene 1,40 m de madera multilaminada en esa cubierta de madera que estamos viendo por ahí, y que tiene una longitud total, el pórtico tiene una longitud total, como ven acá, de 90,75 metros, ¿no? Esta es realmente una estructura sumamente interesante para revisar, para analizar. Acá está corrido el cálculo. Fíjense que si vamos a la carga de nieve, que tenemos por acá, 2.000 kilos, me equivoqué yo recién, 2.000 kilos por metro cuadrado es lo que tiene la carga de nieve. Ahí se hizo el cambio, si nosotros activamos la carga la vamos a ver. Fíjense que ahí tienen la carga de nieve en el lugar adecuado para el cálculo de esta estructura, ¿no? Así que bueno, esto sí es una estructura muy importante. Esto es una estructura que yo creo que es icónica en América Latina y que además, más allá de por ahí que la estructura no es muy compleja, sino que más bien es muy grande, más allá de eso yo creo que lo importante es que se puede calcular absolutamente todo en un solo lugar. Fíjense, si desactivamos los resultados, desactivamos las cargas y ponemos, por ejemplo, por acá que no nos muestre los nudos, y ponemos también un renderizado en el programa para que lo veamos un poquito mejor de manera fotorrealista, ahí vamos a ver
los materiales, vamos a ver la madera, vamos a ver todo lo que está involucrado en este proyecto estructural del ingeniero Hernández. Es una estructura sumamente interesante para analizar. Bien, vamos a cerrar esta instancia de RFEM. Tenía varios RFEM abiertos, como ven ustedes por acá. Fíjense, una estructura mucho más simple, en este caso es una estructura de steel framing, seguramente que lo conocen con ese nombre. Esta estructura de steel framing es una vivienda real de acá de la provincia de Córdoba, del estudio Technic Ingeniería, que también son colaboradores nuestros. Y bueno, las particularidades de RFEM es que acá podemos trabajar con análisis de segundo orden, por ejemplo, como nos exige en una estructura de este tipo. Podemos trabajar con no linealidades, por ejemplo, estos flejes son barras traccionadas, nos transmiten, en este caso, solamente la tracción positiva, es decir, cuando la barra pandea, cuando la barra se comprime, no va a transmitir ningún tipo de tensión a la estructura, no va a transmitir ningún tipo de fuerza a la estructura, y podemos analizar la estructura de manera adecuada, ¿no? Además, perdón, además de, bueno, por supuesto, todo lo que es las cargas y las combinaciones de cargas y las combinaciones de resultados en el caso de que necesitemos hacerlo, el análisis estático, el análisis dinámico, y por supuesto, nosotros desde el modelo podemos pasar al análisis, supongamos el análisis, a ver, vamos a filtrar, porque ahí no vamos a entender nada, vamos a filtrar que nos muestre solamente los resultados de las barras que yo selecciono. Supongamos que yo selecciono, quiero ver el análisis en barras de, vamos a ir a algo sencillo, momentos flexores, ¿no? Vamos a poner una vista unifilar y quiero ver los momentos flexores de esta barra que tengo acá, entonces puedo filtrar, selección actual, selecciono la barra, y ahí RFEM me va a mostrar los momentos flexores, que los puedo ver así, o los puedo ver, por ejemplo, vamos acá a barras, les voy a decir con diagramas de resultados para que lo veamos o lo entendamos mejor, ¿no? Además, a esa barra le puedo configurar una malla de elementos finitos mucho más adecuada y, por supuesto, analizar de mejor manera. También en el mismo software podemos hacer el cálculo de acero, en este caso no está corrido el cálculo de acero, vamos a correrlo, y podemos ver o determinar también lo que es el diseño de secciones de pared delgada o conformadas en frío, con la normativa AISI en este caso, ¿no? Es la normativa que está cargada en el software para la norma americana. Esto está realizado todo en norma americana. Realmente hay muchas cosas para hablar de RFEM, ¿no? Hay muchas cosas para hablar de RFEM. Lo importante es que tengan en cuenta o tengan presente que, como dije recién, RFEM permite el análisis estático, el análisis dinámico de cualquier tipo de estructura con cualquier tipo de materiales. Permite el modelado libre de estructuras de una manera muy sencilla y permite también el diseño estructural de cualquier tipo de materiales, ¿no? Tengo por ¿qué temas les gustaría aprender con RFEM? Perfecto, un formulario, excelente. Bueno, en definitiva, ahí estamos viendo el cálculo de acero de todas esas barras que están, en este caso, involucradas en el modelo, de las 51 secciones distintas que tiene el modelo, y una vez que tenemos el resultado, bueno, acá abajo nos aparecerán los resultados de lo que está fallando, no lo que está fallando porque esté fallando por mucho, sino que acá tenemos algo que se nos fue 108. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, según la fórmula de la ISI, si doy doble clic acá, a ver un segundito, vamos a filtrar, vamos a deseleccionar todo, y a ver si acá, ahora sí me deja. Ahí está, podemos ver las fórmulas normativas, podemos llevar las fórmulas a la memoria, podemos ver todo el trabajo de diseño, podemos ver también lo que son el análisis de las secciones transversales que nosotros estamos utilizando. De hecho, incluso si queremos, por ejemplo, en una barra, como por ejemplo la que tenemos seleccionada, que ahí no está verificando algo, en la sección transversal, si nosotros queremos ver las formas de pandeo de esa sección transversal, los momentos de alabeo, por ejemplo, de la sección transversal, ¿no? Simplemente ahí seleccionamos las ordenadas de alabeo, acá seleccionamos los momentos estáticos, acá seleccionamos también las formas de pandeo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí RFEM nos va a mostrar la forma de pandeo y además nos va a mostrar la función de pandeo y los distintos estados de pandeo, las distintas situaciones que se nos pueden presentar en esa sección transversal, que también la podemos llevar
a la documentación. Fíjense, acá abajo tengo documentación en láminas, en este caso tengo láminas en formato A2, formato A2, y por supuesto que no solamente podemos ver un renderizado de la lámina, como estamos viendo por ahí, un renderizado de la estructura, perdón, sino que también podemos generar rótulos, podemos generar los nombres de la empresa, podemos colocar las cotas, podemos colocar vistas, viewport de toda la estructura como necesitemos documentar. Todo desde el mismo software. ¿Y saben qué tiene de interesante poder hacer esto? Más allá de la lámina, también la memoria de cálculo, ¿no? Acá tenemos la memoria de cálculo, fíjense que, por supuesto, es extensa la memoria de cálculo, que en el mismo software tenemos la posibilidad de ver un índice temático, digamos, automático, la posibilidad de ver las secciones transversales de una manera muy cómoda para poder entender cada una de ellas, la posibilidad de ver los modelos en la memoria de cálculo, la posibilidad de modificar el modelo y a partir de la modificación del modelo, que se actualice automáticamente todo. No tengo que poner copiar y pegar imágenes. Estas no son imágenes copiadas y pegadas, son imágenes que si yo doy botón derecho las puedo editar en el mismo software. Y son imágenes que si cambio la longitud del software, de la estructura o cambio cualquier cosa en la estructura, se van a actualizar automáticamente. Ahí tenemos imágenes de cargas, ahí tenemos un par de imágenes de carga y por supuesto las imágenes del análisis, ahí tenemos las imágenes del pandeo de la sección, por ejemplo, los momentos de alabeo, tenemos todo lo que es el análisis estático, el análisis dinámico de la estructura directamente en nuestra memoria de cálculo. Vuelvo a insistir, con la posibilidad de cambiar cualquier cosa en el modelo y que al cambiarlo automáticamente cambie. Bueno, acá tengo un análisis que no ha corrido, que es el análisis de estabilidad, pero bueno, tenemos incluso también toda la parte de las fórmulas colocadas en español de la norma AISI, en este caso para secciones transversales de pared delgada, ¿no? O sea, de conformados en frío. Vale decir, modelo, análisis, análisis dinámico, diseño y documentación, todo en el mismo software. Y como dice por ahí el respicio, saca planos, sí, saca planos, RFM saca planos. ¿Cuánto demora en hacer el análisis? La pregunta de respicio, ¿cuánto demora en hacer el análisis? Depende de muchísimos factores, respicio. Si estamos haciendo análisis lineal, no demora nada. Si estamos haciendo análisis no lineal con efecto P-delta, además con la teoría de Bletzinger para una tensoestructura, además tenemos 20.000 barras, además tenemos un montón de cargas, bueno, demora más. En definitiva, yo siempre digo que no está dependiendo del software el análisis, depende de la computadora y depende de la estructura. Si es una estructura muy simple, en una computadora pequeña va a funcionar rápido. Si es una estructura compleja, en una computadora pequeña va a funcionar lento. Eso es lo que para mí vale en cuanto a la pregunta, ¿no? Eso es lo que digo, bueno, tenemos que tener en cuenta lo que, bueno, en función de lo que tenemos que calcular es lo que va a demorar. Es así de sencillo, ¿no? Bien, y yo quería, tenemos las 22 horas acá en Argentina, creo que estamos en tiempo cumplido, pero quería eh, modelarles algo sencillo para que ustedes vean más o menos cómo se modela en RFEM. Vamos a cerrar esta estructura, no la vamos a guardar para que no pierda tiempo. Y vamos a modelar algo sencillo en RFEM. No sé, se me ocurre modelar algo con... podremos modelar con cualquier material, pero a ver, modelemos algo con madera. Pongamos, por ejemplo, una vista vertical. Vamos a colocar, por ejemplo, en esa vista vertical una barra una línea de 4 metros, vamos a colocar, vamos a dividir la rejilla en dos, vamos a colocar 2,50 m por acá, vamos a bajar hasta 50 centímetros por acá, vamos a ir hasta este punto, y vamos a ir hasta este punto, y hasta este punto, ahí generamos un polígono simplemente. Vamos a decirle que ese polígono queremos que tenga radios, por ejemplo, vamos a dar un radio de curvatura de 2 metros por acá, vamos a dar un radio de curvatura de 1 metro por acá. No, perdón, ahí arriba no, sino que vamos a dar un radio de curvatura de 0,5, por ejemplo, desde acá hasta acá. Perdón, vamos de vuelta, me equivoqué. 0,5, por ejemplo, desde acá hasta acá, ahí está.
y le vamos a decir al RFEM que quiero, por ejemplo, modelar con madera. Vamos a trabajar con el análisis de superficies multilaminadas. Le vamos a decir que la norma que vamos a utilizar en este caso es la normativa ACE7 para madera, y le vamos a decir que active el cálculo de madera también, y le vamos a dar a aceptar por acá. Entonces, perdón, acá me dice que cambie el eurocódigo por la NDS. Ahí, aceptamos, y vamos a decirle a RFEM entonces que quiero generar, supongamos, una superficie por selección de línea de contorno de manera estándar, que esa superficie tenga un espesor en capas. Acá yo puedo definir, por ejemplo, un espesor en capas, definir las capas como quiero definirlas. Puedo trabajar con CLT, por ejemplo, puedo trabajar, por ejemplo, si quiero con vidrio. En realidad, acá vamos a cargar un material cualquiera, vamos a ir a la base de datos de materiales y vamos a decir, quiero una madera de la NDS, vamos a buscar, por ejemplo, pino del sur. Vamos a buscar pino del sur, una madera de 2 a 4 pulgadas, acepto. Le voy a decir que esa madera va a trabajar en ortótropo elástico lineal para superficies, porque vamos a hacer CLT. Vamos a decir que el material es definido por el usuario, le vamos a cambiar el módulo de elasticidad en el eje Y. Ya lo vamos a ver esto mucho más despacio y tranquilos en alguno de los eventos. Y vamos a definir, por ejemplo, una superficie multilaminada, un CLT, supongamos, de 120 milímetros, es decir, tenemos 40, 40, 40, y vamos a decir que la superficie, la superficie interna está girada a 90 grados por la ortotropía de la madera. Entonces, ahí consideramos un panel de CLT donde podemos incluso considerar las reducciones de rigidez a torsión y cortante, si nos hacen falta, para poder trabajar de manera adecuada con la madera. Supongamos 0,5 y 0,6, lo bloqueamos por ahí, aceptamos por acá y simplemente tocamos esto y ya tenemos ahí nuestra superficie de CLT de madera, ¿no? Entonces, quiero, por ejemplo, decir que esta superficie la voy a girar, por ejemplo, creando 3 copias y van a copiarse cada 90 grados, le doy a aceptar. Entonces tenemos ahí una columna que me va a servir como algo estoy inventando en este momento. Vamos a poner, por ejemplo, esto por acá, a ver, vamos a acercarnos para poder colocarlo de manera adecuada, ahí, que quede vinculado, y le vamos a decir que, o lo podemos copiar también, por ejemplo, quiero copiar, crear una copia con una distancia en X, no sé ni cuánto es la medida que puse, pero vamos a poner, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. Entonces ahí tenemos 5 metros, bueno, aceptamos. Entonces ahí tenemos otra copia más, ¿no? Y ahí vamos a seleccionar las 3 y le vamos a decir que quiero, por ejemplo, copiar 2 veces cada 5 metros en Y. Entonces aceptamos por acá y ahí tenemos una estructura de columnas hecha con madera. Vamos a pedirle a RFEM, por ejemplo, que nos genere un apoyo articulado fijo en las bases. Vamos a colocar de esta forma. Ahí está, seleccionamos todos los nuditos de base, y ahí tenemos los apoyos de la estructura, y le vamos a decir a RFEM, por ejemplo, que quiero seleccionar, por ejemplo, la parte de coordenadas superior, este nudito de acá, para colocar mi rejilla de inserción de datos, y le vamos a indicar a RFEM que nos muestre una vista en Z, y vamos a generar, por ejemplo, con el mismo material, con el mismo espesor, podríamos generar uno nuevo, pero vamos a hacerlo rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacerlo estándar de CLT también, desde, por ejemplo, este punto que tenemos acá hasta este punto que tenemos por acá. Entonces ahí generamos una cubierta y le vamos a decir a RFEM, por ejemplo, que ahora quiero que los vértices de esta cubierta tengan un radio de 1 metro, ¿no? Entonces desde acá hasta acá 1 metro, desde acá hasta acá 1 metro, desde acá hasta acá 1 metro, y desde acá hasta acá 1 metro. Entonces ahí tenemos una cubierta cualquiera que, bueno, me sirve simplemente como un ejemplo de modelado con RFEM. Fíjense que ya esta cubierta está en condiciones de, por ejemplo, ser calculada, en condiciones de trabajar con el análisis estático, en condiciones de trabajar con el análisis dinámico. Ahí tengo una línea que no va, seguramente del principio que me equivoqué. Ahí está. Entonces fíjense que en muy poquito tiempo nosotros hemos modelado una estructura especial, una estructura que no es la estructura regular que nosotros vemos
en todos los proyectos. 3,2 milímetros de deformación es lo que tiene en este momento. Ya podemos, por ejemplo, hacer un análisis de deformaciones o un análisis tensional, por ejemplo, de las tensiones en cada una de las capas que hemos colocado del CLT. Podemos ir, por ejemplo, a tensiones básicas sigma X, ahí estamos viendo la sigma X, la sigma Y, las distribuciones de tensiones las podemos ver, incluso, ¿por qué no? Por ahí nos hacen falta ver las trayectorias de tensiones cuando tenemos algún elemento que queremos controlar, las trayectorias que nos hacen falta determinar, ¿no? Esto es simplemente un análisis estático y, por supuesto, sin cargas adicionales, las normativas se cumplen completamente. Acá yo puedo calcular la madera directamente, puedo ver reacciones en apoyo, puedo importar las reacciones en apoyo desde este modelo como cargas a otro modelo. Es decir, tenemos mucha libertad de acción con RFEM en cualquier proyecto estructural que nosotros revisemos o realicemos, ya sea en acero, en concreto, en madera, y por supuesto lo podemos hacer, como ustedes vieron, muy fácilmente con esta herramienta de cálculo. Bueno, no sé, por mi parte, esto es lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado y que nos podamos encontrar en próximos eventos con Pyramid Academy. No sé si están por ahí, que me puedan indicar ustedes si hay alguna consulta o lo que ustedes necesiten para poder, bueno, interactuar. Muchísimas gracias, estimado Juan. En Pyramid Academy estamos muy gustosos, muy alegres de tener este convenio con ustedes, pues para ofrecer toda la información acerca de los softwares a la comunidad de ingeniería. Y claro que sí, para un software tan completo. Y justamente por ahí en el chat les habíamos dejado una pregunta que les va a interesar. Esta pregunta es, ¿qué temas les gustaría aprender con RFEM? em, Pueden responder de forma abierta y claro, por ahí han estado dando algunas observaciones, consultas, creo que todas ya se han resuelto. Todo Hay claro, una, nos dice ah, Adamari. perdón, Carlos, hay una que tengo por ahí de respicio, que si se pueden anotar las normas para adaptar los coeficientes de reducción de su país. Sí, por supuesto, respicio. Incluso si usted tiene, por ejemplo, en su país una carga viva, por ejemplo, en este, una combinación de carga y usted quiere generar sus propias combinaciones de carga, no tiene más que colocar por acá cómo van a ser los coeficientes de mayoración que va a colocar a las cargas. Por ejemplo, en este caso sería 1,6 en mi normativa, pero en definitiva usted si quiere poner 2, por ejemplo, por acá, lo puede hacer. Y además de eso, también puede trabajar con los materiales directamente en la configuración manual del material y además de eso, en las configuraciones del análisis, usted puede, por ejemplo, definir modificaciones estructurales y en las modificaciones estructurales, supongamos, de lo que es, en este caso, superficies, vamos a poner superficies por ahí, puede definir lo que son modificaciones de superficie y colocar los factores de rigidez que le hace falta según normativa o de manera manual. Lo puede hacer en este caso por acá. Incluso también el software le permite, en la parte de normativa, acá le permite considerar factores de redundancia, en X, en Y, coeficientes de combinación ortogonal. Todo en RFEM es abierto, todo es abierto. De hecho, incluso el cálculo de madera, por ejemplo, el cálculo de concreto o cualquiera de los cálculos que usted quiera determinar, tiene todos los coeficientes abiertos para poder trabajar con el software de la forma que ustedes necesiten. Perdón, Carlos, quería responder a la pregunta de Respicio, que ha estado muy activo. Que no te preocupes y cómo no, muchísimas gracias por responder de forma tan activa a las consultas por ahí. Por ahí hay algunas acotaciones más. ¿Cuál va a ser la Sí, interacción con Pyramid? ¿Desarrollarán cursos de análisis y diseño con la normativa peruana? Sí, así es. Vamos a brindar algunos cursos muy interesantes que de hecho te comento, Juan, que estoy revisando por aquí el formulario que hemos pasado y hay temas muy interesantes que los participantes nos están comentando
que por supuesto vamos a programar para ver si es que podemos sacar capacitaciones, cursos, talleres, todo lo que pueda aportar a su desarrollo profesional, a su competitividad. Así que de nuestra parte, Pyramid Academy, así es, estimado José Hernández. Por otra parte, nos dicen aprender diseño y simulación de equipos de elevación o maquinaria, manipulación de cargas. Muy bien, sí, les volvemos a pasar por aquí el formulario para que puedan ustedes colocar ahí sus respuestas. Ahí a esa consulta de Abel, en RFM ustedes pueden configurar en el análisis lo que es el análisis poscrítico, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de trabajar con análisis poscrítico, que significa que pueden calcular con la matriz de rigidez previa al colapso de la estructura. Y eso significa que ustedes pueden calcular con la consideración de izaje y cada una de las etapas de izado de una pieza estructural que necesiten resolver, ¿no? Bueno, perdón, es que me preguntan y sigo, pero eh, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir haciendo eventos con Pyramid Academy. Para mí ha sido un gusto y espero que haya estado todo a la altura de las necesidades, ¿eh? Muchísimas gracias de mi parte. Gracias a ti, estimado Juan, por esta charla y por la exposición de estos increíbles proyectos que realmente nos inspiran a nosotros como ingenieros a poder aprender sobre muchas de las herramientas que nosotros podríamos tener a disposición, ¿no? Nos has mostrado algunas estructuras de madera, estructuras metálicas, proyectos realmente icónicos desarrollados alrededor del mundo. Te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos estás dando para poder mostrarnos esto. Y bueno, los invitamos a todos los participantes a poder seguirnos en la Escuela de Estructuras, en Pyramid Academy, para que estén al tanto de los próximos eventos que tenemos con Global Latinoamérica. Por cierto, quisiera acotar que a todos los estudiantes que nosotros tengamos en los cursos que vamos a programar, van a tener el beneficio de una licencia educativa por un año, ¿correcto, Juan? Sí, es correcto. Sí, sí, es correcto. Excelente. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento. Gracias a ustedes y bueno, muy buen descanso. Nos conectamos brevemente.